esfuerzo para conectarme ahorita porque me escribieron dos personas que por cierto no los veo conectados, pidiéndome que comentáramos los textos, comentáramos algunas cositas de que les quedaron como dudas. Entonces, pues, esta es la intención de esta reunión y yo pensé que cómo le podíamos hacer para no, digamos que, pasar el tiempo en vano, pues comentar un artículo que me encontré sobre las relaciones entre teología y la pandemia. Es un artículo que lo publicó Omar César Alvado, él es un profesor de ética social en la UCA, en la Universidad Centroamericana en El Salvador. Esta universidad que fue la casa madre del gran filósofo Ignacio Ellacuría. Entonces esta universidad tiene mucha tradición en el apoyo a las personas, en la ética en general. A ver, permítame tantito. Disculpen, entonces ya regresando al tema, les digo que me encontré este artículo de esta persona que da clases y que de hecho es director del área de la maestría en pensamiento social y ética social, pensamiento social cristiano, ¿eh? Pero la universidad tiene pues ya historia en trabajar los aspectos muy prácticos de la pastoral y de la teología pues práctica. Entonces, creí bueno rescatar sus aportes. El artículo lo publicó en una página, no sé si es una página de internet únicamente, se llama Amerindia, y ya después fue parte este artículo de una compilación que acaban de hacer con respecto al COVID-19, o sea, como algunos aportes o reflexiones de algunos teólogos sobre la enfermedad y cómo resolver esto. Entonces, me llamó mucho la atención porque hace referencia en un primer momento al shock que tenemos ante esta realidad nueva, ¿no? Ante la enfermedad. No sé si ustedes sean de estas personas que creen que la enfermedad es una mentira elaborada por el gobierno, ¿no? este, conozco a varias personas y escuché a unos vendedores de pollo aquí en donde yo vivo que decían, no, es que eso no existe, solo lo inventó el presidente porque quiere, no sé ni qué es lo que piensan de fondo, pero el caso es que son como ideas muy raras, como muy caricaturescas, ¿no? Muy falsas. Eh, entonces no sé si responde a falta de visión o a incapacidad de ver la realidad o responde a que las personas están en shock, no sé la verdad, pero el caso es que los que podemos lograr ver que estas cuestiones son reales, mi esposa trabaja en un hospital y es muy real, ella me ha comentado todo lo que ha visto en los hospitales. Tengo un amigo cercano que ya enfermó y sus familiares también enfermaron y ahorita están enfermos. Entonces, a final de cuentas, termina siendo un evento que te saca de tus casillas, ¿no? Por lo menos te hace Perdón, profe, pensar. quiero agregar algo ahí en esa parte. Sí, sí. Acabo de leer un artículo sobre resiliencia y dice que una de las principales características para poder ser resiliente es una aceptación obstinada a la realidad, de la realidad. ¿Qué es eso? Entonces, Aceptación obstinada. ¿Tú de cómo lo la realidad. entiendes? ¿Mande? ¿Tú cómo lo entiendes? Aceptación obstinada. Pues que no nos andemos con tapujos, sino lo real, lo que uno está viviendo, ¿no? Sí. Pues no sé cómo entender yo ese término. ¿Alguien, Quetzal, Marta, alguien tiene otros comentarios sobre este término? Aceptación obstinada. No sé, bueno, me quedé pensando en lo que decías de aquellas personas que creen
es un invento. Lo que pasa es que yo creo que hemos llegado a un punto en que hay un nivel de incredulidad a todo tan grande y como una desesperanza o incredulidad o decepción de tantas cosas en las que en algún momento puedes confiar, que creo que ya la gente llega a un punto en el que ya no cree en nada, ¿no? Y eso es, pues eso es triste, eso es penoso, porque ya no ves realmente con objetividad las cosas, sino estás probablemente ya tan desencantado de todo que ya, digamos que lo demeritas por default casi, ¿no? Digo, más allá de que sea correcto o incorrecto, creo que de fondo como que ese tema es como interesante de pensarse. Y lo de la Yo, aceptación, lo de la aceptación obstinada, la verdad yo tampoco no entiendo muy bien cómo leerlo. O sea, sí entiendo que, bueno, hay que aceptar la realidad como es, pero también creo que el tema de resiliencia justamente pues es, o sea, aceptar, pero no dejarse vencer por esa realidad, ¿no? Sino aprender a lidiar con eso de manera que no sea lo que limite tu actuar, ¿no? Creo. mira, ¿En qué ibas a pensar, Quetzal? a ver, yo estaba pensando primero lo que tú decías de creer o no creer. Yo creo que también hay que entender que en un mundo tan globalizado, no todos están globalizados. ¿Qué significaría esta parte? Como ahorita que te comentaba, Cincli, yo tenía dudas de cómo estaban viviendo en Ecuador por unas noticias. Tengo la posibilidad de comunicarme con alguien del Ecuador, de fiar, de confianza y transmitirme su información. Eso no todo nuestro mundo lo tiene, no lo tiene. Vivimos un mundo globalizado que todavía sigue siendo la globalización, algunos estratos, no todos. Entonces, al no tener esa información fiable de que puedes tomarla, pues todavía crees fantasías como el presidente lo inventó, o no sé qué pase porque yo no tengo esa información, porque no tiene un acceso como tú que lo tienes con Tania, como yo que lo puedo tener de ciertos conocidos o de otros países. Seguimos teniendo no una sociedad ignorante, sino una sociedad que todavía no tiene un acceso fiable a toda la información como tal y que pueda comprobar su información. Y de la obstinada realidad, yo creo que es un término para saber que dejar de lado la loca de la casa, la imaginación. En una crisis, dejar la loca de la casa y plantearte en la realidad como es. Creo que es como un poco la lectura que yo le daría a ese término. Es deja la loca de Tengo la una casa. pregunta. Dime. Entonces, si yo no vivo el coronavirus o no alguien cerca de mi familia o yo no lo padezco, no veo a alguien sufriendo o muriendo, yo no voy a salir resiliente de esta situación porque no es mi El problema realidad. es que todavía no lo tienes en sí. O sea, el problema, estás bien tu argumento, pero es lo que yo trato de entender, que hay mucha gente que todavía no lo cree y que cree que son invenciones o que no es una cosa tan grave como lo puede llegar a ser, no por ignorante, sino por carente de información fiable, grado de ignorancia, pero no lo tiene. No podemos negar aunque que nuestro país y en nuestro mundo, no toda la gente tiene acceso a la globalización y a la verificación de datos para corroborarlos. Es un problema que nosotros creemos que todos tienen acceso a un conocido, a alguien. Recordemos que el conocimiento se da también por la compartición del otro y no todos tienen ese acceso al conocimiento y a la información como creemos tenerlo. O sea, ese es un punto. Y el otro punto es la resiliencia, que estoy de acuerdo, que entendiendo el término que se colocó, es como colocar y decir, deja la loca de la casa al lado y dedícate a ver qué tienes para construir. Sí, gracias. Yo quiero comentar algunas cosas. Primero lo del término con lo que comenzó Jessica, ¿no? Que esta aceptación obstinada, estoy pensando que el término obstinación se refiere
generalmente lo entendemos de manera negativa, ¿no? Pero bueno, esto pasa con muchos términos que le metemos luego ya nuestro contexto cultural al término sin entender el término mismo. Y yo no sé desde dónde se proponga la conjunción de los dos términos de aceptación obstinada, pero me gustaría creer ahorita, y para los fines que me convienen, obviamente, como en todo mi discurso, que obstinación es no solamente estar renuente de cambiar la perspectiva personal, sino sobre todo estar firme ante una postura personal, estar firme y generalmente defender esa postura de manera obstinado. Es como, vuelvo a reforzar que estoy consciente de que eso es por lo que decidí estar en esa postura. Cuando lo conjunto con aceptación obstinada, yo creo que se refiere a que necesitamos aceptar la realidad, aunque nos duela, aunque pueda ser de película, aunque podamos creer que es una elaboración política con fines económicos, aunque bla, 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 bla. A lo que me refiero es que yo creo que la propuesta de aceptación obstinada, va en ese sentido, como de tienes que aceptar la realidad. Es fuerte, la realidad es, a lo mejor es dolorosa por quien pueda tener conocidos o amigos enfermos o incluso hasta muertos. Es preocupante para quien sepa leer los signos económicos depresivos que vienen muy cerca, de aquí a 2 meses. Es preocupante, crea ansiedad y demás, pero no hay de otra. Esa es la realidad que tenemos. Entonces yo supongo que a eso se refiere Jessica. Y a mí se me hace que por ahí ibas tú. Es una realidad fuerte, pero no nos queda otra más que estar obstinados en aceptar esta realidad que ya nos llegó. Eso, bueno, es como comentario al término. Yo por eso les preguntaba a ustedes cómo lo entienden. Yo lo entendería así. El otro comentario que quería hacer es, me encantó mucho lo que decías, Marta, de que ya vivimos en una etapa de desencanto. Esa palabra es muy buena porque el desencanto se aplica a todas las áreas. Obviamente se aplica al área psicológica, ¿no? Que la resiliente, que tiene que ver con la parte mental, psíquica, ¿no? La psique, pero también tiene que ver con la parte espiritual, y yo creo que más tiene que ver con la parte espiritual, en un desencanto en el sentido de no hay respuesta de lo divino porque yo estoy esperando un tipo de respuesta. Creo que es otro de los asuntos que se tienen que trabajar en la espiritualidad, en cuestiones religiosas, ¿no? Generalmente esperamos un tipo de respuesta muy específica, y si no viene la respuesta en ese tipo de filtro que queremos, creemos que no hay respuesta, ¿no? Como por ejemplo, yo me acuerdo que en mi iglesia, con los metodistas, cuando yo era niño, bueno, muy joven, decía el pastor, ¿no? Según, y los jóvenes, pídanle a Dios la mujer ideal o el hombre ideal que va a ser su pareja en toda la vida. Y díganle que llegue con un vestido color verde y con el cabello rojo y no sé, ¿no? Así ya muy específico. Y si no llega con esos colores, no es para ti porque Dios no la mandó. Tú ya se lo pediste muy específico y así tiene que llegar, ¿no? Esto se me hace totalmente, no sé, absurdo, ¿no? Como estás queriendo que este tipo de Dios entendido desde tu limitancia, desde tu mente finita, limitada, te responda del mismo modo limitado, ¿no? Y además eso es fuera de la realidad, ¿no? O sea, no es Claro, algo que está dentro de la realidad. es gracioso, ¿no? Termina siendo capricho tuyo, termina hablando ahí de un pseudopoder sobre la divinidad, quiero que me respondas así, y también habla de la incapacidad de conciencia humana sobre lo divino, ¿no? Y termina siendo un Tamagotchi, ¿no? El Dios, este Dios, termina haciendo lo que tú quieres, ¿no? Tú le dices a este Dios, yo tengo la necesidad de esta persona, tráemela. Es como querer estar por encima de los poderes de la divinidad, ¿no? Y controlarla en ese sentido.
Y si no me responde así, digo, o que es muy mala divinidad, o dos, no existe. Y si se dan cuenta, este es el argumento de fondo con el argumento del mal, ¿no? Como hay mucho mal, le pido a Dios que impida que se esparza el mal. Si Dios no detiene este mal, entonces no existe. Si se dan cuenta, hay como muchos saltos lógicos previos que no se tuvieron en cuenta. Eso, ¿dónde queda la divina providencia y los milagros en la historia? Pues quedan en la regalada y divina gracia de Dios, ¿no? En su voluntad divina Él decidirá cómo comunicarse con el humano. A lo que voy era no tanto ver de dónde viene la providencia y los milagros, cuál es el objetivo, cuál es la causa inicial, que es el objetivo es una comunicación de Dios hacia el hombre, sino mi interés es ahorita hacer hincapié en que el humano no puede jugar con la divinidad y luego en un segundo momento no puede permitirse creer que si Dios no le responde con esas características específicas que yo le pedí, no existe. Y eso creo que me lleva al tercer momento, que es del que hablaba Marta. Como yo le pedí, dos, no me respondió como yo quise, tres, estoy en desencanto. Y entonces, eso me puede orillar a un momento cuarto de, entonces todo me está permitido éticamente, porque Dios no existe. Y en cada paso hay muchos saltos lógicos que di, hay muchos pasos que me salté, ningún paso justifica el siguiente, pero yo creo que sí. No sé qué les parece eso a ustedes, pero Pues a mí me surgen muchas cosas con lo que comentas. Por ejemplo, creo que es muy cierto, o sea, a veces llegamos a ser adultos, pero tenemos como comportamientos todavía muy infantiles, ¿no? Como esto que decías, bueno, es que es como lo que yo quiero, como cuando el niño quiere la paleta o el juguete tal y si no se le da, bueno, entonces ya se enojó y hizo el berrinche y ya no quiere saber nada de los papás o de quien tenía que se supone darle, ¿no? Ajá. Y a veces como adultos hacemos como eso, ¿no? O sea, somos niños en cuerpo de adulto, ¿no? Y como que nuestras reacciones de pronto sí son un poco curiosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pensaba también, ahorita que ponías tu ejemplo de que pídele a Dios a una persona de tal manera, yo escuché algo que, bueno, perdón si me salgo un poco del contexto, pero me vino a la mente y a mí me hizo mucho ruido cuando me lo compartieron, ¿no? Y era sobre una persona, ¿no? Que justamente, o sea, siempre tenía como su idea muy específica de lo que quería, ¿no? Pero pues no se le daba, ¿no? Y conoció a alguien más y ese alguien más no se apegaba en nada aparentemente a lo que ella quería, ¿no? Pasó el tiempo y realmente se fueron conociendo, se fueron adaptando y al paso de los años, pues ella como que fue entendiendo que pues era un trabajo el tener la persona que ella buscaba, ¿no? Y que después de ciertos años ya se habían como, digamos que acoplado como pareja y se daba cuenta que era parte de construir y era parte de su trabajo también el tener la pareja que buscaba, ¿no? Entonces, pensaba también en esto que lo queremos todo de cierta manera, lo queremos ya y además, si no nos cuesta trabajo, mejor, ¿no? Y a veces el estar informado, el documentarte, el hacerte cargo de ti, ¿no? Pues requiere trabajo, ¿no? Requiere tiempo y requiere pensarle y requiere invertirle, ¿no? Parte de tu tiempo, de tu persona, de tu dedicación a ello, ¿no? Es como que te llega gratuito, no es que nadie te va a decir esta es la realidad y tú la vas a creer tal cual, o sea, como en todo, pues te toca hacer tu labor, ¿no? Y creo que son diferentes circunstancias, yo creo que de cada persona, pero pero probablemente también eso influye en este tema de descarto ya las cosas porque
pues tengo tal vez necesidades más inmediatas y ya no quiero pensar en tal o cual cosa, o simplemente no me gusta pensarlo, ¿no? Y entonces pues lo dejo y simplemente me creo cualquier otro argumento que me implique no trabajar en informarme o en investigar, ¿no? O en cuidarme incluso, ¿no? Creo que no es que te alejes del tema, yo creo que es precisamente lo que ya mencionó Ketze y ahorita lo que escribió Jessica. ¿Cómo entendemos, no como tal la palabra providencia, sino cómo nos imaginamos, no, cada uno de nosotros como humanos, cómo nos imaginamos la participación de Dios en nuestro mundo? Porque al final de cuentas, o nos lo imaginamos como un viejito jorobado de barba blanca, que es poderoso, ¿no? O nos lo imaginamos como un mago, que sería como lo que yo mencionaba al inicio, un mago al que le puedo pedir cosas, y por lo menos a mí así me enseñaron de chiquito. Tú ora a Dios, y órale muy específico. ¿Y qué es orar? Orar es pedir. ¿Y a quién le pides? Pues al que tiene dinero, o al que tiene recursos, ¿no? Entonces este Dios terminaba siendo el mago que aparecía cosas. Con respecto a las personas, creo que también, ¿no? Las parejas, que en mi iglesia lo recalcaban a cada rato y a mí se me hacía hasta tonto que lo hicieran, ¿no? Tú pídele a Dios este tipo de persona o tu tipo de vida, pero lo aplicamos para todo, ¿no? ¿Qué tipo de Dios manejas cuando le pides que te salve de un accidente automovilístico, ¿no? Cuando estás viendo que hay muy pocas probabilidades de salvarte y le dices, Dios, sálvame. En realidad, la intención de fondo es decirle, quita este mal, y estás de fondo pensando que es un Dios tipo mago, ¿no? Cuando en realidad la postura muy difícil del humano debería ser, haz lo que tú quieras, no porque yo te deje, sino porque no puedo hacer yo como humano nada. Haz lo que tú quieras en tu regalada y divina gracia y ayúdame o dame fuerzas para aceptar que a lo mejor aquí me tengo que morir. O menos leve, ayúdame a aceptar que que me mandaste de cabello güero, pues a lo mejor me lo mandaste de cabello güero y yo te lo pedí de cabello negro. Pero pues ayúdame a ver cómo lo voy trabajando en aceptación, ¿no? Como que creo que en el fondo la relación que tenemos con la divinidad es una pretensión humana de desahogarnos de nuestros miedos o desahogarnos sí, de los miedos existenciales, ¿no? Allá a nivel profundo, o como resumen de todas nuestras peticiones a Dios. Yo nada más me imagino a Dios ahí sentado en su sillón como pensando, ¿y por qué yo tengo que hacer todas esas cosas que me piden? O sea, no, ese no es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es que gocen de la vida, a lo mejor, no sé. No que yo esté aquí escuchándolos así en un teléfono y, ¿qué me pediste? ¿Me pediste que salve la vida de tu mamá? A ver, déjame ver, ¿tenía cáncer? Bueno, ya no tiene cáncer. ¿Qué más quieres? Creo que en el fondo muchas personas manejamos esta idea de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es el Dios omnipotente. Si mi tío es Carlos Slim, pues le voy a decir, oye, pásame una computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que puede. Pero por lo menos sí nos lleva a pensar que en el fondo tenemos una imagen idolátrica de Dios. Ese Dios no es el Dios verdadero. Y esto, ¿te acuerdas, Marta? Esto ya lo escuchamos con José Pepe Trigo, ¿no? El teólogo y no hace más que referencia. Sí, sí, claro. Ajá. Hace referencia a lo que José María Mardones desarrolla en su libro Matar a nuestros dioses. En realidad tenemos una concepción toda deforme de Dios. Dios es de quien yo jalo cosas en lugar de verlo al revés. Dios es a quien yo le doy gracias. Dios es a quien yo le cuento mis cosas, ¿no? Es el que permite que se posibilite mi esperanza futura. Creo que ese es como el psicólogo, ¿no? Como un psicólogo chido. Le cuento mis problemas. Yo sé que el psicólogo no va a ir a mi casa a defenderme. No es el trabajo del psicólogo. El trabajo del psicólogo es acompañamiento.
Y a lo mejor el psicólogo tiene herramientas para que tú las uses para entender tu propia realidad. No hace que tú entiendas tu realidad, te da las herramientas para que tú las entiendas. Yo creo que en ese sentido Dios puede ser mucho como un gran psicólogo, como una herramienta resiliente, ¿no? Él te dice, no te voy a dar las respuestas, no te voy a salvar del mal, no te voy a apartar de todos los ladrones de la Bondojito y de Santa Marta. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es escucharte. Cuéntame, ¿cómo te fue? No, deja de ser un Dios mago para ser un Dios acompañante, creo. Y yo le digo, oye, fíjate que me fue mal así en el día, porque yo sé que mucho está en mí, ¿no? Mucho de las posibles consecuencias positivas o negativas en mi vida tendrían que ver con cómo yo soy responsable con mis propias acciones. Y regresando un poco al artículo que les comenté, que se llama Teología y Pandemia, el autor hace referencia precisamente a este nivel de conciencia de la realidad y que tiene mucho que ver con el término de Jessica, ¿no? De aceptación obstinada, en el sentido de que ahí está, ya está frente a ti, ¿qué vas a hacer? El primer momento psicológico es el shock, te das cuenta de que ahí está y puede ser peligroso para ti, puede ser peligroso para tus abuelitos, para tus perros, y entonces hace que te cuestiones muchas cosas que dabas por sentado o que a lo mejor ni siquiera te las preguntabas. Y eso ya me gusta más, ¿no? Porque es cuando empiezas a cuestionar tu existencia en realidad. Por ejemplo, mi esposa es médico y ella me dijo, hay posibilidades de que me contagie y me muera. Y yo le dije, sin coronavirus, las posibilidades de que te contagies de algo y te mueras son del 100%. Porque a lo mejor no solo te contagias de coronavirus, a lo mejor te puedes contagiar de los accidentes automovilísticos y te alcanzan y te mueres. Lo decía Heidegger ya, ¿no? Desde que nacemos somos seres para la muerte. Entonces el objetivo yo creo que es agarrar la pandemia como pretexto para pensar nuestra existencia limitada. Me gustaría recordar que el aire siempre ha estado ahí y el agua siempre ha estado ahí. Y con este tipo de eventos fuertes, por lo menos podemos aprovechar a darnos cuenta que el aire huele rico, aunque no huele a nada, y que el agua simple sabe muy rico, aunque no sabe a nada, ¿no? Es como de permitirte estar aquí, que eso ya es muy de Viktor Frankl y la logoterapia, ¿no? Si te quedan 5 minutos de vida, pues disfrútalos, te quedan 5 minutos, ¿no? Voy a leer esto que escribió Jessica. Cuando miramos la realidad, nos preparamos para actuar de forma eficiente para resistir y sobrevivir a contratiempos extraordinarios. Fíjate que yo pensé en esto mucho, Jessica, y hay otra propuesta de vida. Una propuesta es resistir y tratar de encontrar todas las soluciones posibles. Tengo conocidos que dicen, si me enfermo y si se enferma mi mamá y mi tía, vendo todo lo que tengo y trato de conseguir por todos los medios la medicina que se necesita y me voy a mover para todos lados para tratar de resolver esto y no sé si eso siempre es lo más prudente de meter mi vida en tratar de resolver problemas que a lo mejor no pueden ser resueltos desde mi existencia limitada. A lo mejor hay momentos tan fuertes que rebasan mi capacidad humana, que es el objetivo del tema de la resiliencia, darnos cuenta que en realidad hay cosas que van a salir de nuestro control y que nos van a hacer sentarnos en nuestra silla de la sala, casi que, o sea, a fuerzas, y decir, si es cierto, no puedo hacer nada frente a esto, voy a hacer lo que puedo, pero el objetivo de vida creo que tampoco es resistir y resistir y resistir. Y por eso en el temario del taller de resiliencia, ahí está un punto en donde resalto que
la libertad termina siendo terrorífica, analizada desde Sartre y desde Kierkegaard y desde Baltasar, porque la libertad es un momento que te lleva a entender que en efecto tienes posibilidades en cuanto a realización de la existencia completamente tuyas. Nadie te está obligando a hacer esto de aquí o esto de allá. Cuando te das cuenta que sí son completamente tuyas, creo que es cuando entra el análisis de lo terrorífico. Y el segundo momento es el acceso a la fe. Creo que la fe real, desde Kierkegaard sobre todo, o la única fe existente, es precisamente esta, donde te das cuenta que las fuerzas humanas no son suficientes y que no te van a ayudar a salvar nada ante el problema que tienes, y no te queda otra más que sentarte y decir, bueno, pues entonces ahora que entren las fuerzas divinas. Y en ese sentido ya no resistes. No resistes obstinadamente, ¿no? Ante los problemas. Más bien dejas que pase lo que tenga que pasar. No sé cómo les suene esta propuesta de la resiliencia, ¿no? Y que sería, aquí ya, yo creo que sí sería resiliencia teológica, ¿no? No, no estás hablando de resistir obstinadamente, humanamente, sino tratar de ser flexible en el sentido de, está bien, haz lo que tú tengas que hacer porque lo vas a hacer porque eres Dios, y mi papel como humano es aceptarlo. Y entonces lo que te pido a ti no es, a ti Dios, lo que te pido no es que lo evites, lo que te pido es que me ayudes a entenderlo. Y eso me lleva a pensar en el momento en que Jesús estaba en el Gólgota, ¿se acuerdan? Y decía, oye Dios, si puedes hacer que yo no pase por todo este momento de la cruz, la imagen es la copa, ¿no? Si puedes pasar de mí esta copa, por favor ayúdame, ¿no? Pero si no, pues aquí estoy, no me queda de otra. Dice Jessica, cuando miramos la realidad nos preparamos para actuar de forma, es lo mismo, ¿no? Eficiente para resistir y sobrevivir, sí, a contratiempos. Yo creo que esas serían las dos opciones de vida, ¿no? Resistir no porque sea malo, tenemos que aprender a resistir porque si no nos disolvemos en los problemas. Pero la otra propuesta es también dejar de resistir en ciertos momentos, sobre todo espirituales, para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Acabo de ver un video de las playas de Acapulco que llegó la Marina Nacional a sacar a la gente que estaba ahí. Entrevistan a una pareja y dicen, pues es que de algo nos tenemos que morir, ¿no? No sé por qué me están sacando de aquí, se me hace injusto decir, ya muy indignada, ¿no? Entonces es cuando vas al otro opuesto, ¿no? Es decir, pues no entiendo eso, Pero esa parte, ¿no? es que también el hecho de no tener conciencia de la muerte, o sea, toda aquella gente que no entendemos, todos nos tenemos que morir porque somos finitos. Es una realidad, la finitura humana. Pero el problema es que la inconsciencia del colectivo de que nos lleva a ver la muerte muy lejana. No tenemos la muerte cercana. Algo que Cinti lo decía, cuando Tania le contó de que ella se podía infectar y morir. Cinti está consciente y tiene un vector ahí muy consciente de la realidad que está viviendo. Y hay gente que no está asumiendo la realidad. Y al fin y al cabo son respuestas imaginarias. Todos nos tenemos que morir, sí, pero el problema es qué tan latente está la muerte al lado tuyo o no al lado tuyo. O la haces consciente o no la haces consciente. Y la segunda cosa, ¿no? Lo que yo una vez platicaba cuando empezó esto, yo vivo con mis papás ahorita, son adultos mayores ya, y lo primero que les dije fue, lo más seguro, y yo soy chofer Uber, y les dije, lo más seguro es que yo los contagie a ustedes. Y lo más seguro es que, discúlpenme si yo los llego a contagiar, pero no va a ser mi intención, yo tengo que salir a trabajar y soy un vector. Ellos empezaron a tomar medidas conmigo, como como las medidas que han salido. Pero el problema es cuando haces un poquito lo de la realidad y la obsesión a la realidad, cuando realmente te planteas la realidad. Creo que dejó de escucharse, ¿no? Sí. Sino cuando ya está cerca y entiendes ese vector.
Quetzal, Si no resistís, no oigo. se trabó, Ah, se trabó ¿y ahí tu... ya me oyen? Ya, Ya. Bueno, ya cabí, ya se me fue la idea. Bien sabes que no puedo repetirla dos veces. Una disculpa. ah, sí, decías que es curioso que, bueno, hasta donde entendí, ¿no? Que a veces las personas no tienen contacto con lo real hasta que lo tienen ahí de frente, ¿no? Y, Ujú. y yo creo que eso es lo que dice también el artículo con el que comencé leyendo un poco, ¿no? Que dice, lo que podemos aprovechar del coronavirus es este jalón de orejas ante la realidad que siempre ha estado ahí. Que es lo que yo le decía a Tania y a mi esposa y que lo he mencionado con mi familia muchas veces. Eh, es que siempre tenemos que estar atentos, ¿no? A esta realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y yo creo que esto de la responsabilidad tiene mucho que ver con la respuesta que le daríamos a la persona de Acapulco, Jessica. Sí, de algo te vas a morir, pero ¿por qué cuando te vas a morir, si ya sabes que te vas a morir, quieres llevarte a varios contigo, enfermando a todos los demás, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se ha tratado de manejar a nivel gobierno, ¿no? No solamente te puedes contagiar, sino además puedes contagiar a los demás, que es lo que dice Quetzal con sus papás. Entonces, yo creo que hacer hincapié en estos otros valores, solidaridad, subsidiariedad y demás, es un paso importante para el discurso filosófico y el discurso teológico, pero que a la sociedad actual muchas veces suena tonto. Sí. Yo he tenido la oportunidad de ir a dar algunas pláticas a unos hospitales, a dos, y yo traigo todo este discurso bonito de la religión, ¿no? Y le trato de quitar el nombre Dios para que no crean que voy a rezar rosarios. Trato de dar un discurso ético, nada más. Trato de hacerlo lo más decente posible o objetivo. Y la gente está desencantada, regresando al término de Marta, ¿no? La gente está como de, ay, ¿me pides que sea bueno? ¿Por qué me pides que sea bueno? ¿Porque existe Dios? Y mi discurso es, no, no, te pido que seas bueno porque por medios utilitarios te conviene, porque por medios éticos o sea, trato de presentar las propuestas de la ética objetivas que no mencionan a Dios, y la gente, o por lo menos las respuestas que yo he escuchado, son iguales, de desencanto general, de, ay, no. No, o sea, si no me conviene, si no gano algo, no voy a hacer eso que me estás diciendo. Es hasta tonto que me digas que hay que hacer el bien porque es bueno. Entonces, creo que termina siendo una bonita oportunidad del coronavirus, termina siendo una bonita oportunidad que la gente se esté muriendo, y así suena muy fuerte, ¿no? Porque cuando los demás se muere gente muy cercana o representa algo muy fuerte, ¿no? No le estoy deseando la muerte a nadie, pero si entendemos que ya está aquí esta realidad, creo que es un momento bonito para aprovechar a decir, entonces cuestiona tu existencia de modo que te preguntes, te permitas preguntarte si tu existencia hasta hoy ha valido la pena, y que te preguntes si vas a sobrevivir a esta pandemia, ¿qué vas a hacer de tu existencia de aquí en adelante? Eh, Recuerdo un poco ahorita el mensaje del Papa que dio apenas en la misa Urbi et Orbi, ¿no? La verdad es que no la escuché toda, pero el mensaje Bendición. principal empezó a hablar sobre esta parábola Perdón, en la Biblia. ¿Eh? perdón. ¿Qué, Perdón, pero pensé que ibas a hablar sobre el perdón. qué pasó, Marta? No te Ay. entendí. Ah, es que pensé que ibas a mencionar lo del perdón. Ah, no, yo iba a mencionar la historia en donde Jesús está en la barca con sus discípulos.
Y es la historia que retoma el Papa en la misa Urbi et Orbi. La historia es así, que Jesús va ahí en su barquito con los discípulos. Jesús creo que está dormidote atrás, ¿no? En la suite, y empieza a haber una tormenta. Y entonces empieza pues a ser muy verdadera la posibilidad de que todos mueran porque la tormenta es muy fuerte, ¿no? Entonces todos los discípulos se espantan y tienen miedo, y pues empiezan a llamarle a Jesucito, ¿no? De, oye, ve, nos vamos a morir, y todo el mundo está con miedo, ¿no? Y pues ya sale Jesús y tranquiliza a todos, tranquiliza la tormenta y tranquiliza a los discípulos y les da la regañada de su vida, ¿no? Y les dice, ¿por qué tenían miedo si estoy aquí yo para brindarles el apoyo? Es una pregunta muy fuerte, ¿de qué tienes miedo? ¿No? Y creo que hay dos palabras básicas aquí cuando te preguntan de qué tienes miedo, ¿no? Te das cuenta, uno, que eres frágil, ya lo sabías, pero cuando te enteras que tu mamá se enfermó de coronavirus, creo que es más fuerte, ¿no? Shin, sí soy frágil. Y dos, estás desorientado, que es lo que les pasó a los tipos estos del barquito, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Sí es cierto, sí soy frágil, o sea, me puedo morir ahorita o mañana. A los que fueron a los conciertos, Chin, fui al concierto y sí, me puedo contagiar, es muy real. Y la otra es, ¿y entonces ahora qué hago? En términos de mi existencia. ¿Y qué voy a hacer? Y creo que la mente humana, por lo menos desde un análisis tanatológico, empieza a resolver cosas que puede resolver. La mente humana, ante un evento fuerte psicológico, lo que intenta hacer es tratar de controlar porque tiene mucho miedo. Y entonces lo primero que hace es tratar de controlar lo que sí puede controlar. Y por eso ante la muerte lo primero que hace el humano o la mente es a quién le voy a dejar mis pertenencias materiales, quién es el que me va a apoyar buscando préstamos económicos para pagarle al hospital, y son cosas obvias y necesarias. Pero también en el fondo no estaremos queriendo posponer el análisis existencial. Mi desorientación, no me estoy haciendo cargo, como dijeron ahorita, dijo Marta, creo, ¿no? No nos estamos haciendo cargo de nuestra realidad. Y esta palabrita es súper importante. Bueno, esta frase, ¿no? Ignacio Ellacuría la toma como fundamento de toda su teología. Hacerte cargo de la realidad implica responsabilidad existencial y después responsabilidad social. Entonces creo que estar en la barca que me lleva a estas dos características, fragilidad y desorientación, también nos lleva a analizar dos aspectos muy positivos. Somos importantes porque yo estoy ahí en el barquito y yo puedo hacer que esta barca no se volque, no se caiga, soy importante entonces. Y el segundo momento de conciencia existencial es, soy necesario. Sí se percata como, o bueno, sí me doy a entender como ante los miedos existenciales también, ahí mismo están las propuestas de solución existencial. Y esta partecita de ya me di cuenta que soy importante, ya me di cuenta que soy necesario, lo utilizan tantos autores ahora en estas literaturas Sanborns. Wayne Dyer, es un psicólogo, se dedica a la difusión, escribió un libro que se llama Tus zonas erróneas, hace como 20 años, y se hizo súper famoso. Y es bueno un libro. Claro, por ahí tuvo problemas de que alguien le dijo que se había robado unas secciones, no sé. El caso es que casi que toda la propuesta del libro está fundamentada en darte cuenta de la importancia existencial que tienes, y entonces ya nada más le vas poniendo retos a esta existencia porque ya te diste cuenta que eres importante y que eres necesario. Creo que la propuesta espiritual es seguir preguntándote, ¿y para qué eres importante entonces? ¿Y para qué eres necesario?
Mm, el artículo se extiende mucho, o bueno, por lo menos lo que yo les quería comentar, pero hasta aquí yo quisiera que ustedes comentaran algo. ¿Qué opinan hasta ahorita de lo que se ha dicho? ¿Sí me escuchaste, Marta y Jessica? Sí, sí escuché. Muy Estoy bien. aclarando. Lo que pasa es que son muchas. Pero bueno, por un lado, yo creo que la conciencia de finitud, pues en efecto, tampoco es que sea algo con lo que aprendas de alguna manera a vivir, ¿no? Piensas que le a ti, ¿no? Y pasa a ti, bueno, pues de diferentes maneras. A lo mejor lo más conveniente es justamente que tomes una actitud de conciencia ¿no? Pero no todos tenemos probablemente las armas o las herramientas pues para tomar como el mejor camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ante esta situación de verte enfrentada a un tema de finitud, ¿no? Y sobre lo que decías de si eres importante y si eres necesario, yo creo que sí, pero creo que también sin llevarlo al extremo, ¿no? En el sentido de, o sea, regresando a lo que decías de Víctor Frank, por ejemplo, pues lo que le llamaba su sentido de vida, ¿no? O sí, el sentido de vida, o sea, y mira qué ejemplo, o sea, lo que él vivió y las situaciones que él pasó no eran precisamente como para tener una actitud fácilmente resiliente, ¿no? Pero no es que dejara de ver su realidad y de tener conciencia de ello, sino era pues cómo lidiaba con eso y salía adelante, ¿no? Y yo creo que pues nos pasa a todos de alguna manera, ¿no? Pero también pensaba hace un momento ahora que comentaban esto de las personas de la playa, digo, no sé muy bien la información, pero pensaba que a veces también usamos mucho, pues, lo que en psicología se llama mucho el mecanismo de defensa, ¿no? No acepto algo y entonces como no lo acepto, pues lo desacredito y entonces pues me lo brinco y entonces porque no sé cómo lidiar con eso, ¿no? Y prefiero tomar una actitud inconsciente o irresponsable, si es la palabra correcta, ante esa situación, porque no sé cómo hacerle, ¿no? Y como además es algo nuevo y es algo que me da miedo, pues mejor hago como que no pasa nada y ya, ¿no? Y si puedo me enojo porque me parece injusto que me quiten o que me limiten o qué sé yo. Entonces, esas, como que ese tipo de reacciones son reacciones aprendidas, ¿no? Que seguramente pues son las que me han acompañado toda la vida y son con las que he salido, digamos, adelante, ¿no? Dentro de las circunstancias que cada quien pueda tener. Entonces, al final creo que cada quien vamos actuando de acuerdo a las herramientas con las que contamos, con las que aprendemos y con las que queremos en algún momento también trabajar, ¿no? Eh, vaya, no, ¿cómo te diré? O sea, por supuesto, sin demeritar el tema de la responsabilidad, pero me llama más la atención, más el tema más que la crítica, el tema de cómo es que podemos reaccionar las personas ante una misma circunstancia, ¿no? Y cómo hacer para que aquella que probablemente ahora lo vemos como está lejana a mí, pero probablemente hay alguna en nuestra familia que reaccionaría igual o reacciona igual, qué sé yo, eh, cómo podríamos ayudar a que pues de alguna manera tuviera un poquito más de conciencia o pudiera enfrentar tal o cual situación, ¿no? Llámese este evento o cualquier otro, ¿no? Y estoy pensando que termina siendo difícil, o sea, las propuestas a nivel libro son fáciles de leer, pero a nivel existencial son muy difíciles, ¿no?
darte cuenta que eres frágil puede hacer que no salgas de ahí, de la fragilidad. Y por eso viene toda la segunda parte del artículo que quería comentar, que ya no nos va a dar tiempo, pero así de rápido os voy a retomar lo que dice el artículo. Dice, a final de cuentas, la pandemia hace que estemos en shock, nos hace percatarnos de que estamos viviendo un tipo de vida y nos hace preguntarnos en cómo estamos viviéndola y cómo queremos vivirla a futuro. Y no solo el coronavirus, sino todos los problemas que tenemos todos, ¿no? Que me comentó de algunos, cada quien tenemos nuestros propios problemas. Y dice la parte de la teología, por lo menos desde el artículo, que si nos tiene que llevar este tipo de eventos a voltear a ver al humano. Ahorita por lo menos nos está llevando a voltear a la conciencia ecológica, a la conciencia humana, a la conciencia social. Nos hace percatarnos que la existencia humana no tiene costos ni es una carga, en el sentido de que si somos frágiles, entonces hay que cuidar a esta fragilidad, ¿no? ¿Y cómo la vamos a cuidar? Bueno, tenemos que ir trabajando herramientas, porque ya nos dimos cuenta que somos frágiles, ¿no? Y por lo tanto, como es lo más importante, también establecemos una lista de prioridades, y la principal es la vida, ¿no? Podemos ver en internet, en el Facebook sobre todo, que incrementaron las ayudas espirituales, ¿no? Videos de meditación y las llamadas de apoyo ante ansiedad y depresión por COVID, ¿no? Todas estas agencias de psicología que ya están ofreciendo sus servicios de manera gratuita y demás. ¿Cuál es la propuesta de la teología? Consolar al otro. Pero ¿cómo puedes consolar al otro? Pues solo cuando tú ya te diste cuenta de tu fragilidad y de tu finitud, pero lograste pasar al siguiente momento, que es darte cuenta de tu importancia y de tu necesariedad. Pero sí, estos modos de apoyo espiritual creo que por lo menos nos pueden aventar a pensar modos distintos de liturgia y cuál es el sentido fundante de la liturgia. Y no estoy queriendo cuestionar los modos de esta religión o de esta otra religión, sino que creo que este tipo de eventos, en donde por lo menos estamos varios en cuarentenados, nos lleva a cuestionar cuál es el objetivo de la liturgia y cuáles son los elementos necesarios de la liturgia. ¿El elemento necesario es el templo o no? ¿El elemento necesario es el incienso o no? Y así, cuestionar los elementos litúrgicos, que podrían llamársele también cuestionar los elementos físicos humanos. Porque al final de cuentas la pregunta de fondo es, ante la fragilidad y la finitud, ¿dónde se hace presente Dios? ¿O está silencioso o no existe? Pero cuando uno cuestiona los fundamentos teológicos de la liturgia, también está preguntando, ¿Dios se hace presente solo porque estoy usando esta oblea que viene de Roma, ¿no? Dios se hace presente cuando le aviento agua a no sé quién porque el agua viene de Jerusalén. ¿O dónde se hace presente Dios? ¿Dios está limitado a estos signos y a estos símbolos humanos? ¿O Dios desborda estos signos y símbolos humanos? Pero por otro lado quisiera rescatar también la otra parte. Si ya nos dimos cuenta que la propuesta de la teología sería regresar la vista al humano mismo y apoyar al humano, creo que lo principal es, como ya decía San Agustín, primero tendrías que amarte tú. Ya te diste cuenta porque hay un problema grande, tuviste un duelo o una adversidad grande, ya te diste cuenta que eres finito, ya te diste cuenta que eres frágil, y ya te diste cuenta que estás todo deprimido. Tienes que hacerte cargo de ti. ¿Y cómo te haces cargo de ti? Trabaja tus apegos, trabaja tu escala de prioridad, trabaja tu
sentido, como dice Frankl, que nos lo acaba de recordar Marta, ¿no? Si estás en un vacío existencial, lo que necesitas es entender por qué hay un vacío existencial y cómo lograrías llenar ese vacío existencial. Porque al final de cuentas lo que necesitas es trabajar lo que viene después. No te puedes quedar 10 años en ese vacío. Bueno, sí lo puedes hacer, pero no sería tan prudente para tu existencia. Entonces, hay muchos elementos que ya no aporta tanto la teología, pero sí la psicología desde aspectos muy importantes. Sepárate de las personas que te hacen daño, sepárate de los problemas que te hacen daño, las actitudes que te hacen daño y trabaja cosas para ti, trabaja la lista de requisitos que hacen que el yo sea el yo. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te da paz? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? Y demás, ¿no? Son cosas que obviamente no son del tema, pero que creo que ayudaría mucho, por lo menos, rescatar los elementos básicos de la propuesta de la teología ahorita. Es un retorno al hombre, retorno a ver mi existencia, analizar mi existencia, y entonces es una invitación al análisis de la construcción del sentido. ¿Cómo logro construir mi vida con un sentido? Y esto es totalmente lo que propone la logoterapia. Viktor Frankl, como ya dijo Marta, pues sobrevivió a Auschwitz. Padre de la resiliencia, también salió de un campo de concentración, sus papás estuvieron en campos y demás. Son personas que han tenido retos fuertes, ¿no? Y los dos proponen, mientras te das cuenta qué tienes que hacer, haz algo. Mientras te das cuenta que a lo mejor tu vida no tiene sentido, y mientras te das cuenta que tienes que construirlo, ocúpate, ¿no? Porque si te quedas ahí sentado deprimiéndote de tu depresión, no vas a lograr más que deprimirte más de tu depresión. Y entonces estás en un círculo eterno. Pero si empiezas a ocuparte, y lo que dice ahí ya el cristianismo es, mientras te estás ocupando del otro, te das cuenta que ahí está gran parte del sentido del amor y de la justicia cristiana, ¿no? Estás ocupando del otro. Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que te estás ocupando de ti a final de cuentas. Ahora también recordemos esta otra historia de la Biblia. El sembrador avienta la semilla en tierra fértil. Y cuando ya pegó la semilla, regresa a echarle agua. Pero la semilla que quedó en el cemento, ¿para qué echarle agua? Eres un sembrador, sigue sembrando en otras tierras. Tampoco te quedes en la que cayó sobre cemento. Esto la filosofía popular lo resume, ¿no? En oídos sordos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Alguien se lo sabe? ¿A oídos sordos? No sé cómo va. Pero la idea de fondo es... A palabras necias, oídos sordos. Ahí está, gracias. Todo tu mensaje de apoyo no lo puedes dar a una pared durante muchos años, porque sería hasta ilógico, ¿no? Ya sería tonto. Y eso ahí sí empieza a mermar el espíritu. Entonces, en lugar de hablarle a la pared, volteate a otro y a otro y a otro. Hay muchos en el mundo que necesitan ayuda, ¿no? Entonces, ¿para qué te agobias, no? Con unos. Desapégate de los que te tienes que desapegar. Les voy a mandar el articulito, un libro donde viene este artículo. Me parece sencillo, pero agradable. Me parece que hay muchos lados de donde recortar, mucha tela. Pero tampoco quiero extenderme mucho. Creo que se dijeron cosas importantes ahorita. Y lo que sí quisiera dejarles es una tarea como existencial que les voy a pasar ahorita aquí en el mensajero. A ver, obviamente esta tarea es para ustedes, ¿no? Pues la idea es que lo vayan revisando para ir cuestionando su existencia, ¿no? Ya lo puse aquí en el mensajero, a ver si lo pueden bajar. Es un artículo, son 5 o 6 preguntitas, pero pues
Estas preguntas las escribió Leonardo Boff, un teólogo brasileño muy bueno. Pues no sobra que lo revisen, ¿no? Que le echen una revisadita. Y pues muy bien, ya son 9:15 y creo que no sobra estas reuniones cortitas. Aprovechen el mensajero y los mensajes para quien quiera comentar algo. Y pues espero que nos sigamos viendo en las próximas mini reuniones. ¿Alguien quiere decir algo antes de despedirnos? No, nada. Gracias. ¿Todo bien? Pues ahí Gracias. seguimos, ¿no? Sí, todo bien. Espero que nadie se contagie. Y si se contagian, pues díganos para ver si se puede apoyar de algún modo. ¿Vale? Gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, ahí seguimos en contacto. Nos vemos a todos. Y gracias por conectarse. Ay, Adiós. Bye, bye. Dios.